Me llamo Rosa Morales. Tengo 67 años. Era una mañana de martes cuando mi mundo se tambaleó por un pequeño rectángulo de cristal. Estaba sentada a la mesa de la cocina tomando mi café, el vapor subiendo en espirales perezosas, cuando mi teléfono vibró contra la madera. Lo tomé esperando una notificación rutinaria, tal vez un recordatorio de mi turno en la biblioteca de San Cristóbal de las Casas, o un mensaje de una amiga sobre el club de lectura. En cambio, al deslizar el dedo abrí la página de Facebook, y ahí estaba ella. Isabel, mi hija, vestida de blanco, sonriendo, y a su lado Gabriel, un hombre al que apenas conocía, de pie rígido con las manos entrelazadas. La sala detrás de ellos brillaba con la suave luz de candelabros, y en los bordes los padres de Gabriel posaban con precisión, sus sonrisas corteses, pero distantes. Parecía una escena sacada de una revista de bodas perfecta e inalcanzable. Sin embargo, al recorrer la imagen con la mirada, mi pecho se apretó con un peso frío y profundo. No estuve ahí, ni en la ceremonia, ni en los votos, ni en los primeros momentos de su vida como esposa. Me enteré de su matrimonio como cualquier desconocido, a través de una foto publicada en línea. El pie de foto decía: «Por fin casados gracias a nuestras familias por hacer nuestro día perfecto». Familia completa. Familia completa. Y en esa completitud yo no estaba por ningún lado. El teléfono se me escapó de las manos cayendo con un golpe sordo contra el azulejo. Me agaché a recogerlo con los dedos temblando. Volví a mirar la pantalla, esa sonrisa congelada que había imaginado ver en su boda durante décadas. Siempre había dicho que quería tenerme a su lado, en su gran día, la única cosa por la que trabajé en silencio, durante años fregando pisos y equilibrando presupuestos, para darle la infancia y juventud que yo nunca tuve. Y ahora, con una sola publicación, me había borrado. Me hundí en la silla abrazándome como si pudiera proteger mi pecho del dolor. La habitación estaba llena de sonidos cotidianos, el zumbido del refrigerador, el lejano rugido de un autobús en las calles de San Cristóbal. Pero se sentían intrusivos, recordatorios de que la vida fuera de esa imagen seguía, mientras la mía se había detenido marginada, ignorada. Intenté llamarla. 3 timbres. Su buzón de voz. Dejé un mensaje tranquilo, medido, aunque mi voz temblaba, a pesar de mi esfuerzo por sonar serena. «Isabel, soy yo. Vi las fotos. Por favor, llámame cuando puedas». Sin respuesta. Envié un mensaje de texto. «Espero que todo haya salido bien. Podemos hablar pronto». Enviado. La burbujita cambió a entregado. Y luego... nada. Pasaron horas en silencio, cada minuto, estirándose como un alambre tenso. El café se enfrió intacto. Miré la pantalla deseando una respuesta, una explicación, pero no llegó nada. Pensé en ella de niña en las mañanas que la llevaba a la escuela, en el mercado de Santo Domingo, en las noches que me desvelé, cuidando sus fiebres en los fines de semana que ahorraba monedas para pagar sus clases de piano o el vestido para sus 15 años. Recordé las promesas que nos hicimos. «Cuando me case estarás a mi lado, mamá. Serás la primera en ver todo». Y ahora, en ese único momento de traición digital, me di cuenta de que me habían descartado silenciosa y deliberadamente, eliminada de la historia que pasé toda una vida ayudando a escribir. Puse el teléfono boca abajo en la mesa y hundí el rostro en mis manos. Las lágrimas llegaron lentamente al principio, luego en oleadas dejándome temblando y vacía. No quería gritar, no quería confrontar. Solo quería desvanecerme, hacerme lo suficientemente pequeña para pasar desapercibida. Horas después, cuando finalmente levanté la cabeza, una decisión comenzó a tomar forma. La casa donde vivía ella, su departamento en la calle Hidalgo, en San Cristóbal, seguía siendo mía. Siempre lo había sido. Yo la había pagado, firmado la hipoteca, cargado con la responsabilidad. Y si ella quería vivir allí sin mí, tal vez podría reclamarla, a mi manera, en silencio, con firmeza, sin alboroto. El peso de ese pensamiento,
Me presionó pesado y urgente. Sabía lo que tenía que hacer primero. Llamaría a mi abogado, revisaría los documentos y comenzaría a planear. La foto en la pantalla aún brillaba suavemente, un recordatorio de todo lo que me habían negado y todo lo que estaba a punto de reclamar. A la mañana siguiente desperté con el sonido de las campanas de la Catedral de San Cristóbal. Un eco que atravesaba la niebla como un recuerdo que intentaba alcanzarme. No había dormido mucho. La imagen de Isabel de blanco se repetía tras mis párpados toda la noche. El velo, el pequeño ramo, el hombre a su lado. Gabriel. Y esas palabras bajo la foto familia completa. Por costumbre preparé café y me senté en la pequeña mesa de la cocina, que aún tenía marcas tenues, de los años adolescentes de Isabel. Bebidas heladas, cuadernos, una botella de esmalte. Derramada una vez, la habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Miré mi teléfono otra vez, como si la imagen pudiera haber cambiado durante la noche, como si mi nombre pudiera haber aparecido entre los comentarios. «¡Qué felicidad por ti, Isabel! ¿Dónde está tu mamá?» Pero no fue así. En cambio marqué su número. Mis manos temblaban ligeramente, no de enojo, sino de algo más pesado. Una confusión sin forma. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. «Hola, mamá», dijo. Su voz era brillante, casual. Podía escuchar autos pasando de fondo, una ráfaga de viento, el eco metálico de una señal de cruce peatonal. Tragué saliva. «Isabel...» Vi una foto. Una pausa. Luego una risa pequeña y nerviosa. «¿Te refieres a las de la boda?» «Sí», dije en voz baja. «¿Te casaste?» «Así es». Exhaló como aliviada de que el secreto al fin se hubiera revelado. Fue algo pequeño. Solo familia. Las palabras cayeron como piedras en agua profunda. Solo familia. Por un momento no pude hablar. Miré la condensación en mi taza de café. Vi una gota deslizarse por la porcelana. «Entiendo», logré decir. «¿Cuándo pasó?» «Ayer por la mañana», dijo. «En el juzgado del centro de San Cristóbal. Los padres de Gabriel querían algo sencillo. Tal vez hagas una celebración más grande después». «Entiendo», dije de nuevo porque era lo único que se me ocurría. Su tono se suavizó, pero no lo suficiente. «Mamá, por favor, no te enojes. Sabes que odio hacer alboroto. Y el horario de Gabriel está saturado en la firma». Tenía sentido hacerlo en silencio. Quise decir, «En silencio no significa en secreto». Pero las palabras se sentían demasiado crudas, demasiado reveladoras. Así que no dije nada. De todos modos continuó. «Iremos pronto». «¿Sí? Tal vez el próximo fin de semana. Te mostraré las fotos y podemos salir a comer. Te encantará el lugar que elegimos, está cerca de la Plaza 31 de marzo». Sus frases caían rápido como cuando alguien llena un silencio que no quiere enfrentar. La dejé hablar. Cuando finalmente hizo una pausa, dije suavemente, «Te veías hermosa en las fotos». Ella rió ligeramente. «Gracias, mamá». Estaba nerviosa, pero todo salió bien. «Seguro que sí», dije. Mi voz era firme, pero algo dentro de mí ya se había roto. Hablamos otro minuto sobre cosas sin importancia, realmente. Luego dijo que tenía que irse, que me llamaría después. No lo hizo. Cuando terminó la llamada me quedé mucho tiempo con el teléfono en la mano. Afuera la niebla se había disipado y el sol comenzaba a tocar las copas de los pinos. La ciudad despertaba ordinaria e inalterada. Pero yo no. Me puse de pie. Caminé al comedor y miré las fotos en la pared. Isabel en su graduación. Isabel con su vestido de fiesta de 15 años. Isabel soplando las velas de su 13º cumpleaños. En todas yo estaba a su lado sonriendo con mi mano en su hombro. Entonces entendí que me había robado la foto en línea. No la imagen de su boda, eso podía soportarlo, sino el hilo invisible que siempre nos había unido. Había sido cortado limpiamente, casi con cortesía. La casa se sentía más grande esa mañana, resonando de formas extrañas. En algún lugar dentro de ese sonido hueco,
comprendí algo que nunca antes me había atrevido a nombrar. Hay despedidas que no usan palabras. Esa tarde me encontré ordenando los cajones de mi escritorio, una vieja costumbre, cuando el silencio se volvía demasiado pesado. El escritorio estaba lleno de facturas, recetas recortadas y papeles que solo importan a quienes han dejado de esperar sorpresas. En la parte trasera del cajón inferior había un álbum de fotos con el lomo azul desgastado. No lo había abierto en años. Dentro estaban los años que pensé que nunca me abandonarían. Isabel con un impermeable rosa sonriendo a la cámara. Isabel sosteniendo un diploma de plástico del kinder. Isabel dormida en mi pecho cuando su fiebre no cedía. Cada foto traía el olor del viejo departamento que compartimos sobre una panadería en la calle Real de Guadalupe. Una mezcla de levadura, lluvia y detergente. Casi podía escuchar su voz pequeña, llamando desde el pasillo. «Mamá, ¿ya vienes?» Tenía 5 años cuando su padre murió demasiado joven para entender la palabra viuda, pero lo suficientemente grande para notar que empecé a recogerme el cabello todo el tiempo, como si el orden pudiera contener el duelo. Trabajaba en la biblioteca entonces 8 horas detrás de un escritorio y limpiaba oficinas por las noches para pagar la renta. A veces me quedaba dormida en el sofá con la tarea de Isabel en el regazo. Los fines de semana caminábamos hasta el Parque de la Merced y contábamos los puestos del mercado, inventando a dónde iba cada vendedor. «Quizá a París», decía ella. Yo sonreía y le decía, «Entonces iremos allá algún día también». Pero ese algún día nunca llegó. París se convirtió en frenos dentales, colegiaturas, pagos atrasados. Cada sueño mío se dobló cuidadosamente en los suyos. Cuando tenía 16 años empezó a trabajar en una cafetería después de la escuela. Guardaba cada propina orgullosa de su independencia. Recuerdo el día que llegó a casa y dijo, «Mamá, creo que soy diferente a las chicas de la escuela. Ellas se preocupan por vestidos, yo por el futuro». Le dije que esa era mi clase favorita de diferencia. En ese entonces éramos un equipo, 2 personas contra todo lo incierto. Nunca imaginé la distancia que podía crecer entre 2 corazones que alguna vez latieron al mismo ritmo. Encontré una carta vieja que escribió desde la universidad. El papel, aún con un leve aroma a loción de lavanda. «Querida mamá, estoy haciendo que te sientas orgullosa. ¿Verdad?», comenzaba. «Gracias por todo. Eres la razón por la que creo que puedo hacer esto». Leí esa línea 3 veces antes de dejarla. En algún punto entre esa carta y la llamada de ayer, algo cambió. Tal vez no fue repentino. Tal vez fue la lenta erosión que ocurre cuando la vida empieza a recompensar a quienes olvidan de dónde vinieron. Recordé el día que conoció a Gabriel. Lo trajo a cenar alto educado, el tipo de hombre que hablaba como si cada palabra fuera una inversión. Serví pollo al horno, y él dijo, «Las comidas sencillas son las mejores». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Isabel lo miraba como si el futuro finalmente hubiera llegado. Después de que se fueron, lavé los platos y noté que mis manos temblaban. No por miedo, sino por la certeza de que mi lugar en su vida ya comenzaba a encogerse. Siempre pensé que años de sacrificio sumarían algo medible: respeto, gratitud, tal vez un amor que no necesitara recordatorios. Pero las cuentas nunca cuadraron. Di y el mundo lo absorbió en silencio como la lluvia en tierra seca. Cerré el álbum y apoyé la palma en su cubierta gastada. No había fotos nuevas que agregar. La vida que había construido había hecho lo que todas las vidas eventualmente hacen, que crecer más allá de mí. Afuera el sol se escondía detrás de los árboles de mezquite, proyectando sombras largas en el patio. Me quedé allí hasta que la luz se desvaneció por completo, escuchando el crujido de la vieja casa, el tic-tac del reloj en la cocina, el sonido del tiempo, recordándome que todo amor, no importa cuán grande, eventualmente aprende a desvanecerse. Era temprano en la tarde cuando Isabel llegó con Gabriel.
La luz del sol se filtraba por las cortinas de encaje de mi pequeña cocina en San Cristóbal, pintando las paredes de un dorado suave. Había pasado la tarde preparando su comida favorita, pollo asado, con hierbas, pan de maíz, recién salido del horno, y una ensalada sencilla del mercado de Santo Domingo. Todo era familiar, reconfortante, pensado para cerrar la distancia que había comenzado a crecer entre nosotras. Gabriel era alto, impecable, sus movimientos precisos. Me dio la mano con firmeza educada, y luego asintió hacia Isabel. «Gracias por recibirme», dijo. Su voz era agradable, pero noté una sutileza afilada, un juicio cuidadoso en cómo sus ojos recorrieron la modesta cocina y nuestros muebles heredados. Detrás de él estaban sus padres, el señor y la señora Ramírez, refinados, impecables y distantes. Sonreían cortésmente intercambiando cumplidos que parecían ensayados como si la habitación fuera un escenario y yo estuviera interpretando un papel que ya habían decidido criticar. Intenté enfocarme en la conversación contando historias de Isabel de niña, cómo amaba el Parque de la Merced, su obsesión con los libros, las pequeñas travesuras que siempre la hacían reír. Gabriel escuchaba educadamente, asintiendo en los momentos justos, mientras sus padres interrumpían ocasionalmente con anécdotas sobre vacaciones elegantes y escuelas que preferían para sus futuros nietos. Sentí que el espacio entre nosotros se estiraba casi tangible. Mis manos temblaron ligeramente al pasar el plato de pan de maíz a la señora Ramírez. Ella lo aceptó con un asentimiento, sus ojos escaneando la habitación como una crítica marcando defectos. Isabel rió nerviosamente ante un chiste de Gabriel, y me di cuenta de que estaba ansiosa por suavizar las tensiones, por demostrar que su hogar, su madre, su crianza, eran aceptables en este nuevo mundo que había elegido. Más tarde, después del postre, Gabriel comentó sobre la simplicidad de la comida, elogiándola como saludable. Asentí sintiendo el peso de lo no dicho, sencilla sí, pero demasiado humilde para su gusto. Isabel intentó redirigir la conversación, haciendo preguntas sobre el trabajo de Gabriel, sobre sus planes para la boda. Noté las miradas rápidas que intercambiaban señales sutiles de que estaba siendo evaluada mi vida a modesta medida. Cuando finalmente se fueron, la puerta se cerró suavemente tras ellos, dejando la casa en silencio y pesada. Lavé los platos lentamente, intentando ignorar la persistente sensación de inquietud. Sabía que entrar en esta nueva etapa de la vida de Isabel requeriría ajustes, pero no esperaba sentirme tan pequeña en mi propia cocina, la persona que había moldeado su mundo, ahora evaluada silenciosamente por extraños. Al dejar el último plato me di cuenta de que la amabilidad, mi calidez, mi esfuerzo, mi bienvenida podía ser malinterpretada o ignorada por completo. La habitación se sentía más vacía que antes, no porque alguien se hubiera ido, sino porque la línea invisible que alguna vez nos conectó se había estirado, revelando cuán diferente ocupábamos ahora el mundo, Isabel y yo. Pasaron semanas, y el ritmo de nuestras vidas cambió silenciosa pero inconfundiblemente. Isabel se había mudado al departamento en la calle Hidalgo, un lugar elegante y lleno de luz que olía ligeramente a pintura nueva y a la colonia de Gabriel. Las visitas se convirtieron en cuestión de horarios, en lugar de espontaneidad. Ella enviaba un mensaje: «Mamá, ¿estás libre el sábado por la tarde?», y yo respondía esperando que el horario le funcionara, siempre consciente de que ella tenía la última palabra. Las llamadas se redujeron a unos pocos minutos, del tipo que rozaban los detalles y evitaban cualquier atisbo de emoción. «Estoy bien, mamá. Todo está bien», decía con voz alegre pero cortante, sin dejar espacio para preguntas. Cuando preguntaba por el departamento o sus nuevas rutinas, respondía en frases cortas, casi ensayadas. La calidez que alguna vez desbordaba de sus palabras ahora se sentía medida, deliberada, como si se protegiera de algo que yo ya no podía alcanzar. Intenté adaptarme diciéndome que esto era parte de la adultez
que los hijos deben encontrar su propio espacio, que los límites son saludables. Pero el silencio me carcomía. La mesa de la cocina donde compartíamos hotcakes los domingos por la mañana. El sofá donde se acurrucaba con un libro, todo se sentía más vacío de alguna manera. Me di cuenta de que ya no entraba en su mundo con naturalidad. Me había convertido en una invitada ocasional, no en una presencia constante. Incluso los encuentros casuales en la biblioteca o en el mercado del barrio llevaban una tensión sutil. Ella sonreía educadamente, asentía tal vez, intercambiaba unas palabras, pero la cercanía que compartimos durante años se desvanecía en formalidad. Las pequeñas cosas, cómo solía descansar su cabeza en mi hombro, los chistes internos sobre sus travesuras infantiles, fueron reemplazados por distancia y cortesía. Una tarde mientras doblaba ropa en el comedor, mi teléfono vibró con un mensaje breve de ella. ¿Podemos hablar mañana? Hoy estoy ocupada. Lo miré por un largo momento, sintiendo no urgencia ni cariño, sino el tono mecánico de una obligación. Me di cuenta de que había comenzado a estructurar nuestra relación como quien agenda una cita profesional. Y yo era una participante, no una prioridad. Esa noche me senté junto a la ventana observando los pinos balancearse en la brisa de San Cristóbal. Sentí la verdad asentándose silenciosamente a mi alrededor. El amor había cambiado de forma. Seguía ahí, sí, pero educado, medido, contenido. Había pasado una vida nutriendo un vínculo, pero ahora existía en un horario, envuelto en palabras corteses, que ya no cargaban el peso de nuestra historia compartida. La realización fue dolorosa pero necesaria. Entendí que para proteger mi corazón tendría que ajustarme, honrar los límites que ella había establecido, incluso si eso significaba aceptar la sutil ausencia de la cercanía que alguna vez tuvimos. El fin de semana trajo una quietud extraña a mi casa, una que no había notado antes. El reloj marcaba constantemente en la pared, pero el bullicio habitual del domingo, el periódico en la entrada, los vecinos paseando perros, el claxon ocasional desde el centro se sentía distante, irrelevante. Tomé mi teléfono para desplazarme sin rumbo, un hábito que solía pasar la mañana cuando lo vi de nuevo. Una nueva publicación en el perfil de Isabel. La foto hizo que mi pecho se apretara antes de que siquiera la reconociera. Isabel radiante en su vestido de novia blanco, sonriendo junto a Gabriel, sus manos entrelazadas, en una promesa silenciosa que no presencié. Detrás de ellos los padres de Gabriel estaban elegantemente de pie, su postura formal y orgullosa, como si fueran los únicos testigos que importaban. El pie de foto decía: «Por fin casados gracias a nuestras familias por hacer nuestro día perfecto. Familia completa. Familia completa». Y sin embargo yo no estaba en el encuadre. Desplacé más mis ojos escaneando comentarios de amigos y colegas. «Felicidades, hermosa pareja. Qué felicidad por ambos». Cada mensaje era una pequeña cuchilla recordándome que en el mundo que les importaba yo, ya no existía. Nadie notó mi ausencia. Nadie recordó que me quedé despierta hasta tarde, cosiendo el vestido que usó para sus 15 años, que ahorré cada peso extra para darle la fiesta que merecía. Fui borrada no por accidente, sino por omisión, cuidadosamente, cortésmente, con una especie de finalidad invisible. Miré la pantalla durante lo que parecieron horas, absorbiendo cada detalle. El ramo, el velo, la forma en que su cabello captaba la luz. Isabel nunca se había visto más hermosa, más viva. Y sin embargo mi ausencia hacía que la imagen fuera hueca. Cada rostro sonriente a su alrededor parecía confirmar un mundo en el que ya no tenía lugar. Leí y releí los comentarios buscando un indicio de que alguien había notado, de que alguien había pensado en incluirme en las felicitaciones. No había nada. Solo un reconocimiento vacío de un hito que siempre imaginé compartir con ella. El peso de los años que había vertido en su vida, las tareas que guié, las noches que me desvelé, cuidando fiebres,
Los sacrificios que hice para que tuviera cada oportunidad que yo no tuve, me aplastó en un instante. Todo se destiló en esta única publicación, un momento de alegría pública que no incluía a la persona que la amó primero. Mis manos temblaron al dejar el teléfono, el café frío a mi lado. El silencio de la cocina se sentía más fuerte que cualquier discusión o palabra dura podría haberlo hecho. Me di cuenta de que estaba presenciando la prueba final de algo que había temido durante mucho tiempo, que el vínculo que alguna vez compartimos podía descartarse con unos pocos toques en un teclado. Pensé en llamar, en confrontarla con la injusticia, pero incluso el pensamiento me agotaba de dolor. ¿Qué podía decir que restaurara un momento que ya había pasado? Era tanto la madre como la extraña la testigo de mi propio borrado. Me quedé allí mucho después de que la luz del sol se desvaneciera de la ventana, trazando los bordes de la fotografía. En mi mente, entendí con una claridad que cortaba más profundo que el enojo que el amor puede ser invisible, incluso cuando has estado presente durante décadas. La boda había sucedido, la celebración había pasado, y no había sido parte de ella, no por descuido, sino por elección sutil y deliberada. Y en esa noche tranquila me di cuenta de que algunas rupturas no pueden repararse con palabras, que el corazón puede fracturarse mucho antes de que la mente tenga la oportunidad de comprender. Desperté antes del amanecer, las calles oscuras de San Cristóbal, en silencio, salvo por el crujido ocasional de un farol viejo. Mi habitación se sentía increíblemente pequeña, las sombras de los muebles extendiéndose por el suelo, como testigos silenciosos de una vida que ya no reconocía. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos veía a Etse e Isabel en ese vestido blanco, su sonrisa fija y completa, mientras yo estaba fuera borrada. Vertí una taza de café, su calor, un pequeño consuelo, y me senté junto a la ventana. Los primeros destellos de luz solar rozaban las copas de los pinos, plateando el musgo que colgaba de sus ramas. Normalmente habría admirado esta vista, respirado el aire matutino y sentido gratitud por otro día. Pero hoy, la belleza solo me recordaba la ausencia, la de ella, la ausencia, de lo que imaginé que sería la maternidad en esta etapa de la vida. Desplacé mi teléfono mirando de nuevo las fotos de la boda, los comentarios, los rostros alegremente ajenos, felicitando a una familia que me había olvidado. Quería llorar, gritar, llamarla y exigir la verdad, pero mi voz se sentía pequeña, impotente contra la pantalla. Así que no llamé. En cambio, abrí mi diario. Sus páginas estaban llenas de años de registros cuidadosos, recordatorios de turnos en la biblioteca, listas de compras, cumpleaños, pequeñas victorias, que documenté para que Isabel viera su mundo organizado, ordenado y seguro. Hoy la página en blanco se sentía como una invitación. Tomé mi pluma con los dedos temblando y comencé a escribir. No para ella, no para nadie más, sino para mí. Escribí cada sacrificio que había hecho por ella, cada elección que había pospuesto, cada sueño que había dejado de lado, para que ella pudiera volar. No escribí para culpar, no escribí para avergonzar. Escribí para nombrar la verdad que había estado enterrada bajo años de amor abnegado. Y mientras las palabras llenaban la página, una nueva claridad comenzó a tomar forma. Si Isabel había elegido una vida que me excluía, entonces, tal vez, era hora de que yo eligiera una vida que me perteneciera solo a mí. A media mañana había hecho una lista, evaluar mis recursos, revisar mis ahorros, consultar a mi abogado, encontrar un lugar donde pudiera vivir independientemente. Era un conjunto simple de acciones, pero cargaba con un peso que no había sentido en décadas, el peso de las decisiones tomadas para mí misma, no dictadas por la obligación o la esperanza de aprobación. El sol subió más alto derramando oro por el suelo, y por primera vez en semanas sentí un destello de energía bajo el dolor del duelo. Mi corazón aún estaba pesado, sí,
Pero ya no estaba completamente atado a la pérdida. Había posibilidad aquí, una sensación de movimiento hacia adelante. Cerré el diario, me recosté y dejé que el silencio llenara la habitación. Las calles afuera comenzaron a zumbar con vida, pero me sentía separada de ellas. No sola, no abandonada, sino despierta, alerta, y por primera vez completamente presente en una vida que definiría yo misma. Y en esa hora temprana y tranquila, entendí algo que no había comprendido antes, cuando el duelo comienza a aflojar su agarre. Algo más se agita silenciosamente los primeros movimientos de la autodeterminación. El aire matutino en San Cristóbal era denso, con humedad, el aroma de los jazmines y el agua del río sumidero flotando por las ventanas abiertas. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno, hojeando páginas de facturas, escrituras y estados de propiedad. Mi café se había enfriado, olvidado en la urgencia de una realización que me golpeó con la fuerza de la marea. El departamento de Isabel, el que ella había ocupado con Gabriel apenas hace meses. Elegante, lleno de luz, recién pintado. Un lugar que ahora parecía completamente suyo, un mundo del que me habían excluido silenciosamente. Y sin embargo, al revolver los papeles encontré la verdad, la propiedad aún estaba a mi nombre. La escritura, los registros de impuestos, el seguro de propietario, todo a nombre de Rosa Morales. Sentí una mezcla extraña de conmoción, incredulidad y una claridad repentina. Durante años había sacrificado todo por Isabel, mi energía, mi tiempo, mis pequeños ahorros, y ahora, sin planear una confrontación, el poder había regresado a mí en silencio, sin alboroto. Era la dueña del hogar que ella habitaba. Llamé al abogado que conocía desde hacía décadas, el señor Torres, quien había manejado mi patrimonio y cuentas personales. Su voz era cálida y profesional por teléfono, interrumpida por el suave crujir de papeles. «Rosa, es inusual recibir una llamada como estas un viernes por la mañana», dijo con un hilo de curiosidad en su tono. «Necesito revisar mis opciones respecto al departamento en la calle Hidalgo», dije manteniendo mi voz tranquila. «Quiero entender mis derechos». Hubo una breve pausa. «Por supuesto», respondió. «¿Quieres programar una reunión o lo discutimos ahora?» «Ahora», respondí sintiendo el peso de los años condensado en este momento. Expliqué que Isabel y Gabriel se habían mudado, que descubrí las fotos de la boda en línea y que me di cuenta de que el hogar que ahora ocupaba legalmente me pertenecía. Torres escuchó pacientemente, haciendo preguntas que solo un profesional cuidadoso haría: impuestos, hipoteca, gravámenes, acuerdos de la comunidad. Todo estaba en orden. Yo era la dueña. Colgué y caminé hacia la ventana, mirando la calle bordeada de pinos abajo. El departamento brillaba bajo el sol matutino, un símbolo de su nueva vida, su independencia. La realidad de la propiedad no era solo práctica, era una forma de reconocimiento de que podía reclamar una parte de mi mundo que me habían quitado intencionalmente o no. Consideré mis opciones. Podía llamarla, confrontarla, exigir una explicación. Podía afirmar mi propiedad de una manera que humillara, perturbara o castigara. Pero otra voz silenciosa, deliberada, habló dentro de mí y respetó. No quería caos, enojo ni venganza. Quería agencia, dignidad y una manera de reclamar mi vida en mis términos. Hice una lista. Primero, hablar con Torres sobre rentar la propiedad legalmente. Segundo, decidir cómo mantenerla de manera justa pero firme. Tercero, prepararme emocionalmente para las implicaciones, sabiendo que este paso podría redefinir los límites entre nosotras. Mientras escribía el recuerdo del primer día que Isabel llegó con Gabriel, resurgió. Ella estaba ansiosa por impresionar, nerviosa por mostrarles la cocina y nuestro modesto comedor. Gabriel había escaneado el espacio con ese juicio sutil y sus padres habían elogiado mi comida con una aprobación ligeramente perfumada, casi como una muestra de tolerancia más que calidez. En ese momento tragué mi incomodidad, manteniendo la casa acogedora, manteniéndome pequeña.
Ahora décadas de contención, paciencia y sacrificio se cruzaron con esta claridad repentina. Ya no era invisible. Tenía poder en un espacio donde alguna vez se asumió el amor, donde los límites habían sido impuestos por mi propia aquiescencia. Caminé por el comedor, la luz del sol derramándose por el suelo, pensando en la manera respetuosa en que podía proceder. La propiedad no significaba crueldad ni venganza. Significaba elección, control sobre la parte de la vida que era mía para dirigir. Podía reclamar el departamento sin destruir a las personas que vivían en él. Podía establecer límites, definir consecuencias y afirmar mi independencia, mientras mantenía mi dignidad intacta. Las sombras de la tarde se alargaron y tomé mi decisión. Rentaría la propiedad en silencio, estableciendo un límite firme, claro y respetuoso de mí misma. No era malicia. Era autonomía. Por primera vez en semanas sentí que la tensión en mi pecho se aliviaba ligeramente. El poder había regresado sutil y constante, y por primera vez entendí que la forma en que lo manejara definiría no solo mi vida diaria, sino el futuro de mi relación con Isabel. Este fue mi primer acto de control, de autodeterminación, y era completamente mío. Era media tarde cuando sonó el timbre resonando por la tranquila casa de San Cristóbal. Había estado ordenando el comedor, acomodando cojines y limpiando el polvo de los estantes, aunque sabía que todo pasaría desapercibido. Abrí la puerta y encontré a Isabel allí radiante como siempre, y a Gabriel a su lado con una sonrisa educada pegada en el rostro. Traían una pequeña bolsa de lona que Isabel colocó en la mesa, con un floreo alegre casi casual. «Hola, mamá», dijo Isabel, su voz ligera como si nada hubiera cambiado, como si la boda, los meses de distancia y la falta de inclusión fueran triviales. Gabriel asintió y ofreció un cortés «Buenas tardes, señora Morales». Sus ojos escanearon rápidamente la habitación, educados pero desapegados. La misma observación cuidadosa que noté la primera vez que lo conocí. Isabel sacó un par de pequeños recuerdos de la bolsa, conchas, un faro en miniatura, una pequeña botella con la etiqueta «Amo San Cristóbal». Me los entregó sonriendo radiantemente. «Pensamos que te podrían gustar algunas cosas de la playa», dijo. Su entusiasmo era genuino, pero llevaba un leve matiz de tranquilidad, una forma de suavizar la incomodidad entre nosotras. Acepté los regalos colocándolos en el estante. No dije nada sobre las fotos de la boda que había visto, sobre el espacio vacío que había ocupado en su vida durante décadas. En cambio, ofrecí preguntas educadas sobre el trabajo de Gabriel y su reciente mudanza al departamento. Isabel respondió rápidamente sus frases cortas, como si me diera los hechos, sin la calidez de la intimidad. Gabriel hablaba ocasionalmente, llenando pausas con temas seguros y neutrales. El clima, la ciudad, los proyectos recientes de su firma. Sonreía, asentía y elogiaba la casa, pero sus cumplidos se sentían calculados, casi ensayados. Sentí el juicio silencioso bajo la cortesía, la manera sutil en que medían mis muebles modestos, mi hogar sencillo, mi vida cotidiana. Isabel rió nerviosamente ante un chiste de Gabriel, mirándome como para confirmar que aprobaba, que aceptaba este nuevo mundo que ella había abrazado. Sonreí débilmente, reconociendo el delicado equilibrio que mantenía hija anfitriona, puente entre dos vidas, la suya y la mía. La visita duró 30 minutos, y noté lo fácil que era evitar cualquier cosa personal en la conversación. No hubo preguntas sobre mis días ni reflexiones sobre nuestro pasado compartido. La alegría en sus ojos estaba reservada para ellos mismos, no extendida a la mujer que había moldeado el mundo de Isabel. Finalmente se levantaron para irse. Isabel me abrazó brevemente, suave y educadamente, como si fuéramos extrañas que compartían una larga historia. «Gracias por recibirnos», mamá dijo, y con eso se fueron, la puerta cerrándose suavemente tras ellos. Me quedé de pie en el silencioso comedor, los regalos intactos en el estante. El aire se sentía más pesado que antes, cargado con la sutil ausencia que había definido la tarde.
me di cuenta con una claridad aguda que el amor podía existir en la formalidad, en sonrisas educadas, y aún así dejar un espacio hueco donde alguna vez vivió la conexión. Y en ese silencio entendí algo que no había captado del todo antes. A veces decir adiós no se trata de irse, sino de darte cuenta de que ya estás ausente. La luz del sol matutino se colaba por las persianas trazando líneas largas sobre la mesa pulida de la cocina. Me senté con mis papeles extendidos frente a mí, el contrato de arrendamiento del departamento en la calle Hidalgo, las llaves, los estados bancarios y una taza de café que se había entibiado. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Durante años esa casa había simbolizado seguridad, progreso y sacrificio. Había ahorrado cada peso extra de mi modesto salario, de bibliotecaria, de trabajos de limpieza, los fines de semana para asegurar que Isabel tuviera un hogar, una base. Sin embargo, ahora se había convertido en un instrumento silencioso de autonomía, una herramienta a través de la cual podía reclamar una parte de mi vida que había sido ignorada, incluso borrada. Leí el contrato una vez más. Los términos eran estándar, renta mensual, depósito, responsabilidades de mantenimiento. Nada dramático en el papel. Sin embargo, el acto de firmarlo se sentía monumental. Estaba convirtiendo una injusticia privada en una afirmación privada de control. Mi pluma dudó sobre la línea y pensé en Isabel, en Gabriel, en la ausencia que había sido cuidadosamente curada, el cordón invisible que siempre nos había unido. Ahora estaba deshilachado y descuidado. Tomé la pluma y firmé. La tinta fluyó por la página tranquila y deliberada. Mi firma era pequeña, pero firme, una marca de propiedad, de dignidad y de una decisión que me pertenecía enteramente. Coloqué el contrato en su sobre y lo deslicé por la mesa. Después me recosté y respiré profundamente. La cocina se sentía a la vez más pesada y más ligera. Más pesada porque había cambiado el equilibrio de poder, más ligera porque el acto en sí me liberó de esperar, de aferrarme a un mundo que silenciosamente había decidido que ya no importaba. Recordé la primera vez que Isabel llegó a casa con Gabriel. Intenté hacer la casa cómoda, preparar una cena que impresionara sin intimidar, ser la madre acogedora pero discreta. Los asentimientos educados de Gabriel, sus cuidadosas mediciones de mi entorno modesto y la forma en que los cumplidos de sus padres llevaban un leve rastro de juicio. Había dolido, aunque lo tragué en silencio, manteniendo la paz por el bien de Isabel. Ahora, décadas después, finalmente podía actuar sin compromisos. Rentar el departamento no era venganza, era reconocimiento. Un reconocimiento de que mis contribuciones, mi propiedad y mis elecciones merecían respeto. Podía proveer para Isabel si era necesario, pero desde una distancia que me permitiera respirar, reclamar el espacio y la autonomía que me habían negado por demasiado tiempo. Coloqué las llaves en una caja pequeña, ordenándolas cuidadosamente junto al contrato. La acción era precisa, casi ritual. Cada paso reforzaba la realidad de que esta era mi vida, mi decisión, mi límite. Nadie me llamaría o enviaría un mensaje para aprobar, para pedir permiso o para medir mi reacción. Por primera vez en años podía ser la árbitra de mi propio mundo. Para el mediodía había contactado a la compañía de administración para finalizar la renta. Fueron eficientes sin saber del peso emocional detrás de la firma. Escuché sus instrucciones, tomé notas y programé la primera visita de inquilinos. Cada paso era cotidiano en la superficie, pero cada movimiento se sentía como una recuperación, recuperar autoridad, recuperar dignidad, recuperar el derecho a definir mi propia vida. Mientras cerraba la puerta detrás de mí y colocaba las llaves en un sobre seguro, sentí una mezcla curiosa de serenidad y tensión. La paz había llegado, pero no sin una sutil perturbación,
una afirmación de control que resonaría en la vida de mi hija, de maneras que no necesitaba presenciar. Entendí entonces que a veces los actos más silenciosos de recuperación llevan consecuencias que hablan más fuerte que las palabras. Sentada de nuevo en mi mesa de cocina, tomé el último sorbo de mi café y observé cómo la luz del sol cambiaba sobre las tablas del suelo. El contrato estaba a mi lado, firmado, oficial e inamovible. Por primera vez en mucho tiempo sentí la calma de la agencia asentarse sobre mí. Seguía siendo Rosa aún la madre de Isabel, pero también alguien que podía vivir plenamente por derecho propio independiente y reconocida en sus propios términos. El sol de la tarde se deslizaba por el comedor proyectando rayas doradas sobre los muebles y las tablas del suelo, que había pulido innumerables veces. Me moví lentamente por la casa cargando cajas y ordenando montones de papeles, cartas y fotografías. Cada objeto era una reliquia de una vida dedicada a criar a Isabel, un recordatorio tangible de años dedicados a un amor que había sido tanto sostén como en los últimos meses silenciosamente ignorado. Abrí el cajón superior del viejo gabinete en la esquina y encontré un montón de cartas atadas con una cinta desvaída. Notas escritas a mano de maestros, tarjetas de cumpleaños y pequeños trozos de papel donde Isabel había dibujado corazones o escrito mensajes como «Te amo, mamá», llenaban el montón. Tomé cada una pasando los dedos por el papel, sintiendo las curvas de su escritura que alguna vez parecieron el pulso de su infancia. Algunos objetos los coloqué cuidadosamente en una caja marcada. Guardar los bordes ordenados, el contenido preservado. Estos eran los momentos que definían nuestro vínculo, los primeros pasos que dio en el parque frente a nuestro departamento, la fotografía de ella dormida con su primera credencial de biblioteca, apretada en su pequeña mano, la carta que escribió antes de irse a la universidad, prometiendo que siempre recordaría los sacrificios que hice. Estas piezas del pasado importaban, tenían una calidez que aún podía reclamar para mí. Otras cosas como facturas viejas, certificados desvaídos y baratijas de fiestas de cumpleaños olvidadas fueron a una segunda caja etiquetada «Descartar». Habían cumplido su propósito y ya no necesitaban espacio en mi vida. Me di cuenta de que algunos recuerdos, no importa cuán queridos alguna vez, podían pesarme si los dejaba quedarse. Me topé con una foto de su primera comunión. Isabel, de 8 años, con un vestido blanco impecable y un velo que cosí a mano durante semanas. Sus ojos brillaban llenos de inocencia y confianza, y podía ver el reflejo de mi propia alegría en ese momento. Esa fue directo a la caja de guardar, sin dudar. Luego me detuve ante una pequeña caja de madera para joyas, desgastada en los bordes, que contenía dijes, alfileres viejos y un brazalete que me dio para el Día de las Madres, cuando tenía 11 años. Lo sostuve por un largo momento sintiendo el peso de los años y la importancia del gesto. También fue a la caja de guardar. Empacar no era solo ordenar objetos, era reclamar mi historia y establecer límites con mis emociones. No podía aferrarme a todo sin cargar también con el duelo, el resentimiento y la decepción. Algunos recuerdos eran míos para atesorar, algunos eran recordatorios para soltar, y otros debían dejarse atrás para hacer espacio para la vida que comenzaba a reclamar para mí. Trabajé constantemente durante la tarde, llenando caja tras caja, etiquetando cada una con cuidado. No me apresuré. Cada objeto, cada fotografía, cada carta llevaba una historia, un fragmento de nuestras vidas juntas. Mientras apilaba las cajas cuidadosamente junto a la puerta, sentí una claridad que no había experimentado en meses. El acto de elegir qué guardar y qué soltar me dio control, una afirmación pequeña pero vital de agencia en una vida que recientemente había sido definida por exclusión y ausencia. Al anochecer, la casa estaba más tranquila, el aire más ligero. Me senté bajo la suave luz de la lámpara del comedor, mirando las cajas ordenadas. Por primera vez en años sentí que podía respirar.
Los recuerdos que elegí guardar estaban seguros y el resto podía desvanecerse. En ese ordenamiento cuidadoso y deliberado, encontré una libertad silenciosa, una forma de honrar el pasado sin quedar atrapada en él, una forma de avanzar, llevando solo lo que realmente importaba. A primera hora de la mañana llegó la camioneta de mudanzas. Me paré en la tranquila calle de San Cristóbal, observando cómo los cargadores llevaban cajas del departamento en la calle Hidalgo al vehículo. Las llaves, alguna vez símbolos de exclusión, ahora representaban mi liberación. Sentí una sutil emoción bajo el persistente dolor de la traición, poder y libertad envueltos juntos en cartón y cinta. El trayecto al Parque de la Merced fue tranquilo, casi surrealista. Las calles de la ciudad brillaban con el suave brillo del rocío, y los pinos que bordeaban las avenidas parecían inclinarse suavemente en reconocimiento. Había elegido un pequeño departamento modesto y lleno de luz, ubicado en una calle tranquila a solo una cuadra del parque, donde Isabel, alguna vez, corrió por los senderos de niña. Este espacio era mío, completamente mío, y el pensamiento se asentó en mi pecho como un peso cálido. Cuando llegué al departamento se sentía a la vez familiar y extraño. Las paredes eran pálidas, los pisos limpios y nuevos, y las ventanas se abrían a una vista de verde que se extendía hacia el río. Abrí la puerta y entré el eco de mis propios pasos, marcando el comienzo de una vida que me pertenecía únicamente a mí. Pasé la mañana desempacando lo esencial: utensilios de cocina, ropa, mis diarios y la caja de fotos que había elegido guardar. Cada objeto colocado en un estante o en un cajón se sentía como reclamar no solo el departamento, sino mi propio sentido de identidad. El ritual era tranquilo, meticuloso y profundamente satisfactorio. No me apresuré ni miré mi teléfono. Sin mensajes, sin interrupciones. Había elegido este silencio. Para el mediodía había preparado una taza fresca de café y me instalé en el pequeño balcón. El sol se filtraba por los árboles, proyectando una calidez suave sobre mis manos. Abajo, corredores y paseadores de perros se movían por los senderos del parque, ajenos al pequeño drama que se había desarrollado a solo unas calles de distancia. Los observé por un largo tiempo, dejando que el ritmo cotidiano de la vida se filtrara en mí. Me di cuenta de que este departamento era más que un espacio. Era una nueva rutina, una oportunidad para reconstruir el ritmo de mis días en mis propios términos. Caminaría por el parque cada mañana. Leería en el balcón por las tardes y asistiría a los pequeños eventos comunitarios que ofrecía el edificio. Yoga los lunes, club de lectura. Los jueves, conferencias vecinales. Los sábados. Lentamente, el contorno de una vida independiente de Isabel y Gabriel comenzó a surgir, rica en posibilidades y alegría silenciosa. Al acercarse la noche preparé una comida sencilla para mí: verduras asadas y arroz, y comí en la pequeña mesa junto a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en el río a lo lejos, y sentí una paz inesperada. El departamento no borraba el pasado ni la herida de la exclusión, pero ofrecía un espacio donde podía respirar sin disculpas, pensar sin interrupciones y existir sin expectativas. Puse la mesa para uno, la soledad deliberada y reconfortante. Nadie sabía dónde estaba, y por primera vez en semanas sentí los primeros atisbos de satisfacción. Podía reconstruirme silenciosamente sin las demandas de los demás, y tal vez, en este pequeño espacio lleno de luz, finalmente encontraría a la persona que había estado esperando conocer. El Parque de la Merced se extendía más allá de las ventanas, verde y constante, un testigo silencioso de mi nuevo comienzo. Y al caer la noche entendí que estar ausente no significaba estar olvidada, significaba ser libre para descubrir quién era, sin necesitar la aprobación de nadie más. El sol de media mañana se filtraba por las cortinas transparentes de mi departamento, en el Parque de la Merced, proyectando una luz suave sobre los muebles modestos
y las cajas ordenadas que había desempacado durante la última semana. El departamento comenzaba a sentirse como hogar, un santuario tranquilo donde podía respirar, pensar y existir completamente en mis propios términos. Estaba tomando una taza de café, saboreando lentamente los primeros momentos de paz que había conocido en meses, cuando un golpe seco en la puerta rompió la calma. Mi corazón dio un brinco y, por instinto, dudé antes de levantarme. El golpe vino de nuevo más insistente esta vez, acompañado por una voz tenue y apresurada. «Mamá, somos nosotros». Ya sabía sin abrir la puerta quién era. Isabel, Gabriel. Podía escuchar la medida cuidadosa en su tono, la ansiedad bajo la alegría ensayada. Dejé el café a un lado y caminé hacia la puerta cerrando los ojos por un breve momento para estabilizarme. La abrí y los encontré parados juntos en el pequeño descansillo Gabriel, con su sonrisa educada y forzada Isabel, con una energía nerviosa que apenas ocultaba irritación. La bolsa de lona había desaparecido esta vez. No había baratijas ni regalos casuales. Habían venido con un propósito. «Isabel, Gabriel», dije tranquila y firme. Mi voz no llevaba acusación ni temblor de enojo. Era simplemente el sonido de una mujer que finalmente se había reclamado a sí misma. Los ojos de Isabel se movieron rápidamente, evitándome momentáneamente. Luego habló rápido. «Mamá, nosotros necesitamos hablar sobre el departamento. Vimos el contrato, no sabíamos que lo había rentado». Hizo una pausa mirando a Gabriel, quien ofreció un pequeño asentimiento mesurado. «Pensamos. Tal vez no lo harías». Levanté la mano ligeramente cortando el torrente de palabras. «Hice lo que sentí necesario». Dije con calma. «La casa es mía y elegí rentarla. No hay mensaje oculto ni malicia. Es simplemente una decisión sobre límites y respeto». Las cejas de Gabriel se fruncieron ligeramente. «Solo no entendemos. ¿Por qué no nos dijiste? Podríamos haber hablado». Retrocedí un poco abriendo la puerta más sin dejarlos entrar. Mi postura era deliberada, tranquila, inquebrantable. Porque esta es mi vida ahora. Las decisiones sobre mi propiedad, sobre mis límites, son mías para tomar. No encontrarán discusión ni drama aquí. El contrato está en vigor y espero que se respete. Eso es todo». Los labios de Isabel se apretaron en una línea fina y podía ver el conflicto en sus ojos, una mezcla de frustración, miedo e incredulidad. Nunca había encontrado esta versión de mí, antes firme, compuesta, inquebrantable. Intentó hablar de nuevo, pero las palabras titubearon inciertas. «Nosotros no quisimos», comenzó Gabriel, y luego se detuvo. Su tono educado y cuidadoso carecía del peso que normalmente llevaba, como si sintiera la futilidad de insistir más. No me moví para suavizar, no me disculpé, no ofrecí compromiso. Mi silencio era mi declaración. En ese silencio, el poder cambió por completo. Nadie habló sobre mí. Nadie dictó los términos. Por primera vez en años el ritmo de nuestra interacción lo establecí yo. Después de unos momentos, Isabel exhaló bruscamente sus hombros, cayendo ligeramente una señal de comprensión renuente. Gabriel asintió una vez sutilmente, como reconociendo el límite sin necesidad de verbalizarlo. Seguían parados en mi umbral, pero la tensión había cambiado. Yo estaba tranquila. Ellos estaban inseguros. Cerré la puerta suavemente, dejándolos en el descansillo, y a mí en la quietud de mi departamento. La luz del sol continuó derramándose por el suelo, ininterrumpida, cálida y constante. Me apoyé en la puerta por un momento, dejando que el silencio se asentara así a mi alrededor. En esa quietud deliberada, me di cuenta de algo profundo. El silencio, cuando se maneja con calma y propósito, lleva una fuerza mucho más fuerte que el enojo, la confrontación o las lágrimas. Y en ese silencio, la verdad se hizo clara. La luz de la mañana en mi departamento en el Parque de la Merced era pálida y tranquila, del tipo que hace sentir que el mundo contiene el aliento. Me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana.
la superficie cubierta de papeles ordenados, carpetas y una libreta legal llena de notas. Hoy tenía una tarea pendiente desde hace mucho: actualizar mi testamento. No era solo una necesidad práctica, sino un acto simbólico, una forma de afirmar mis valores y establecer límites que perdurarían más allá de mi presencia. Llamé a mi abogado, el señor Santos, y expliqué lo que quería no hacer. «Quiero dejar mis intenciones absolutamente claras», dije, mi voz tranquila, precisa. «La mitad de mi patrimonio debe ir a organizaciones benéficas que apoyen a madres solteras trabajadoras. La otra mitad a Isabel, pero con una condición». «Por supuesto, señora Morales», respondió el señor Santos, su tono profesional pero curioso. «¿Qué condición desea incluir?». Hice una pausa por un momento, dejando que el peso de la decisión se asentara. Isabel puede acceder a su parte solo después de escribir una carta explicando las elecciones que hizo respecto a nuestra relación, honesta y completamente. No se requieren disculpas, pero debe ser sincera y debe reflexionar sobre sus decisiones, sobre cómo me trató. Hubo un breve silencio en la línea. «Eso es inusualmente reflexivo, pero considerado», dijo. «Asegura claridad y responsabilidad sin forzar la reconciliación». «Exacto», dije. «No busco venganza, busco entendimiento y quiero que el futuro refleje honestidad en lugar de conveniencia». Después de colgar, comencé a revisar cuidadosamente mis activos, el departamento en la calle Hidalgo, ahora rentado, mis ahorros, mis pequeñas inversiones y los pocos objetos de valor personal que pretendía conservar. Cada elemento en la lista era una representación de años de disciplina, sacrificio y planificación cuidadosa. Me recordé que esto no era un castigo ni un juego de poder. Era una afirmación de mi dignidad, una protección de la vida que había construido para mí misma, independientemente de las elecciones de mi hija. Redacté la carta que guardaría junto al testamento, explicando mis intenciones y la lógica detrás de la condición. Escribí con una letra cuidadosa y deliberada, eligiendo palabras que equilibraran firmeza con claridad. La nota no era acusatoria. Era factual y directa, asegurando que nadie pudiera malinterpretar el propósito de mis instrucciones. Detallaba mi devoción de toda una vida, los sacrificios hechos en silencio, el respeto que esperaba a cambio, y la necesidad de honestidad en las decisiones que Isabel tomaría para acceder a su herencia. Al terminar el borrador, lo coloqué en una carpeta con los otros documentos legales, listo para la revisión del señor Santos. El acto se sintió empoderador, una recuperación de control que me había sido negada por mucho tiempo. Esto era un legado definido no por sumisión, por esperar inclusión o por esperar reconocimiento, sino por una elección clara y deliberada. Más tarde esa tarde, reflexioné sobre el equilibrio entre justicia y cuidado. La caridad representaba la vida que quería honrar las madres, que, como yo, habían trabajado silenciosamente, a menudo invisibles, para proveer a sus hijos. La porción condicional para Isabel era un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, incluso dentro de las familias. La había amado ferozmente durante décadas, pero el amor solo no podía borrar los patrones de desprecio o la omisión que me había herido tan profundamente. Para la noche todos los documentos estaban en orden, firmados y notariados. El peso de la tarea se levantó, dejando una satisfacción tranquila. El departamento se sentía más cálido de alguna manera, un espacio donde mis decisiones, mis valores y mi autonomía eran plenamente reconocidos. Podía respirar más fácilmente sabiendo que el futuro estaba protegido por claridad, respeto y una expectativa de responsabilidad. Sentada de nuevo en mi silla, me di cuenta de que la verdad, aunque retrasada, tenía el poder de moldear lo que vendría después. Ya sea que Isabel entendiera o no, ya sea que completara la carta o no, la estructura que había establecido perduraría. En ese marco duradero encontré una paz tranquila, un triunfo sutil sobre años de ser marginada,
y una declaración de que el amor y la honestidad podían coexistir incluso cuando la confianza se había roto. El cielo sobre el Parque de la Merced se había profundizado en un ámbar rico, mientras me acomodaba en el sillón junto a la ventana, una taza de té de manzanilla, enfriándose a mi lado. El departamento, bañado en el suave resplandor del atardecer, temprano, se sentía como un capullo, un espacio que había creado para la reflexión tranquila y las rutinas constantes. Mi teléfono vibró contra la mesa de madera sobresaltándome. Miré la pantalla. Isabel. Exhalé lentamente sosteniendo la taza un momento más. Su nombre trajo consigo un torrente de recuerdos, sus primeros pasos, las noches que me desvelé cuando estaba enferma, los pequeños triunfos y hitos que había presenciado y nutrido. Pero esta noche había tensión, una urgencia en la notificación. Respondí. Su voz llegó casi de inmediato, frágil y temblorosa. «Mamá, yo lo siento tanto», dijo las palabras derramándose en un torrente de lágrimas. «No debí haberte dejado fuera. Yo no pensé». Sus frases se rompían, sus sollozos atrapados a mitad de palabra. Escuché recostándome en el sillón, mis manos descansando tranquilamente en los brazos. Hubo un momento de silencio entre nosotras, pesado y cargado, pero lleno de la emoción cruda y sin filtro que había estado ausente durante meses. Su voz, normalmente pulida y controlada, ahora era vulnerable, revelando el arrepentimiento que había estado hirviendo bajo su compostura. «Debí haberte dicho», continuó con la voz quebrada. «No quería lastimarte». Yo levanté una mano suavemente. «Isabel», dije, mi voz firme. «Te escucho. Entiendo que lo sientes». Hubo una pausa, su respiración entrecortada al otro lado, como si esperara permiso, absolución. Pero no ofrecí una reconciliación instantánea. No llené el silencio con garantías que borrarían el dolor. En cambio, dejé que el silencio permaneciera, dejando que sus palabras se asentaran, dejando que su propia comprensión surgiera. «He estado herida, Isabel», dije finalmente, cuidadosamente medida. «Me dejaste fuera de la boda. Eso fue deliberado, aunque no fuera cruel en intención. Y necesito que entiendas que amor y perdón no son lo mismo. Escuchar no significa reabrir puertas que se cerraron sin cuidado». Su voz se suavizó tentativa ahora. «Lo sé, solo te extrañé, mamá. Quería que estuvieras allí. No me di cuenta. Lo sé», dije, «y acepto tu disculpa por lo que es. Pero mi vida ahora sigue su propio camino. Mis elecciones, mis límites son reales y duraderos. Los respetarás incluso mientras reconstruimos lo que podamos». Ella sorbió un pequeño reconocimiento triste. «Lo haré, mamá. Lo prometo. Espero que podamos». Asentí, aunque no podía verme. «Lo tomaremos un paso a la vez». Eso es todo. Un paso a la vez. Permanecimos en la línea un poco más, hablando suavemente sobre pequeños detalles mundanos e inofensivos, sus viajes, el trabajo de Gabriel, el departamento al que se había mudado. Sin recriminaciones, sin demandas. Solo palabras templadas con cuidado, respeto y el reconocimiento de la distancia que había crecido demasiado amplia para ignorar. Cuando finalmente nos despedimos, sentí un cambio sutil. No una reparación, no una restauración, sino un reconocimiento de límites, una afirmación suave de mí misma y una sensación tranquila de que el perdón no siempre significa rendición. Las noches en mi departamento en el Parque de la Merced habían comenzado a tomar un ritmo propio. Después de las rutinas de desempacar, organizar y atender pequeños detalles domésticos, me acomodaba en el comedor, una taza de té de hierbas, humeando a mi lado, y dejaba que el silencio extendiera sus dedos por el espacio. La ciudad afuera zumbaba suavemente, los autos distantes, y los pasos desvaneciéndose en el fondo, dejando solo el suave murmullo de las hojas y el claxon ocasional desde el parque. Había colocado una pequeña lámpara en el alféizar de la ventana, su pantalla suave y cálida proyectando un círculo dorado por las tablas del suelo. La compré la primera semana que me mudé, atraída por su elegancia discreta.
A diferencia de las luces brillantes que alguna vez iluminaron espacios para impresionar a otros, esta lámpara era enteramente para mí. Encenderla cada noche se convirtió en un ritual, una señal de que el día había terminado y mi tiempo de reflexión comenzaba. Mientras la encendía, observaba cómo el resplandor se derramaba por la habitación pintando las paredes con una serenidad tranquila que no había conocido en décadas. Era una paz sin acompañamiento de expectativas sin mancha por las demandas de la familia o la obligación. Pensé en Isabel y Gabriel en el departamento ahora en renta a extraños y no sentí enojo ni resentimiento, solo una sensación mesurada de autonomía. Por primera vez, las elecciones que hacía eran únicamente mías. Tomé un sorbo de mi té y dejé que mi mente divagara. Los recuerdos de años criando solas a Isabel surgieron las noches tardías cuidando sus fiebres, las mañanas preparando desayunos antes de la escuela, los pequeños triunfos escondidos en días ordinarios. Cada recuerdo estaba teñido de orgullo templado por la conciencia de que esos años de devoción no garantizaban mi inclusión en su vida adulta. Pero ese conocimiento ya no cargaba amargura. En cambio, fortalecía mi resolución. La lámpara parpadeó ligeramente cuando una brisa entró por la ventana abierta y sonreí. Era simbólico, aunque de manera silenciosa. Esta luz no era para nadie más, no para reconocimiento ni aprobación. Era mía. Cada noche mientras el resplandor llenaba la habitación, me recordaba que esta vida, estos momentos de calma, autonomía y dignidad, fueron ganados con esfuerzo y completamente merecidos. A veces imaginabas a Isabel pasando por allí, sin saber de la lámpara brillando detrás del cristal. Era un pequeño emblema de los límites que había establecido la vida que había reclamado. Y sin embargo también era un faro de algo más grande, un recordatorio de que la felicidad y la paz no requieren validación, que la satisfacción puede cultivarse silenciosa y deliberadamente. Me quedé en la silla hasta que las sombras se profundizaron y las luces de la ciudad se encendieron. La lámpara proyectaba líneas largas y cálidas por el suelo reconfortantes y constantes. En ese resplandor encontré una verdad que había buscado durante años: la libertad de vivir sin expectativa, el derecho a priorizarme a mí misma y el poder silencioso de elegir una vida definida por la paz en lugar de la ausencia. Por primera vez en décadas podía sentarme y simplemente ser. La lámpara ardía constantemente, un sol personal, en mi pequeño departamento, iluminando los inicios de una vida completamente mía. Era una mañana tranquila cuando llegó el correo fresco y ordinario, pero cargaba un peso que no había anticipado. Entre las facturas y anuncios habituales había un sobre color crema, la letra familiar e inconfundible, la de Isabel. Dejé el resto a un lado sintiendo el pulso de la anticipación que había estado ausente durante meses, templada por la cautela que había aprendido a practicar. Llevé el sobre a la pequeña mesa junto a la ventana, el mismo lugar donde encendía mi lámpara cada noche, y me senté. El sobre era discreto, pero sabía por su peso que contenía algo significativo. Tracé los bordes con mis dedos antes de romper el sello y deslizar cuidadosamente las páginas dobladas dentro. El papel era suave bajo mis dedos, la letra cuidadosa de Isabel, llenando las líneas con trazos deliberados, salpicados por pequeños corazones y florituras que había conservado desde la infancia. Desdoblé la carta y comencé a leer. Sus palabras se derramaban con honestidad y vacilación, un reconocimiento de las elecciones que había hecho, los silencios que había permitido y los momentos en que dejó que la distancia definiera nuestra relación. Escribió sobre el arrepentimiento, sobre la conciencia fugaz de que había dado por sentado mi presencia y sobre la realización de que sus decisiones me habían causado dolor. Leí cada línea lentamente, absorbiendo la profundidad de su reflexión. No había excusas ni súplicas por perdón, solo reconocimiento, un catálogo de su conciencia, una confesión de las fallas en cuidado
y pensamiento que me habían dejado sintiéndome borrada. Admitió la exclusión intencional de la boda, las formas sutiles en que se había distanciado a lo largo de los años y la claridad que solo ahora había ganado sobre lo que había perdido. Me recosté en mi silla cuando terminé la carta descansando en mis manos. La habitación estaba tranquila, la luz suave filtrándose por las cortinas, trayendo consigo el ritmo ordinario de la ciudad más allá. No lloré, no tomé el teléfono, no convoqué palabras para responder. Simplemente sostuve la confesión dejándola existir en su propio peso y verdad. En ese silencio entendí que el amor cuando se retrasa y media por el arrepentimiento no puede reclamarse como alguna vez fue. Era reconocimiento, un reconocimiento de la realidad, una reflexión de las consecuencias, no la restauración de la intimidad. Y sin embargo, a su manera silenciosa, permitió una forma de cierre, un final definido. No por la reconciliación, sino por la honestidad. Coloqué la carta cuidadosamente en una caja, con otros papeles que había guardado sus bordes, alineados con cuidado. El momento estaba completo, la historia sentada en su lugar en mi vida. Por primera vez en meses, el pasado y el presente se sentían reconciliados, no a través de la reunión, sino a través del reconocimiento silencioso de la verdad.